y la verdad es que un gusto poder ofrecer esta oferta formativa a todos los vecinos de Valencia en este punto de la ciudad, que también es un punto que tiene muchas necesidades, y me alegra que este centro esté aquí, porque creo que bueno, pues hay entornos que precisan de una atención mucho mayor. Estamos hablando de personas que posiblemente viven solas, es el caso de personas mayores o personas que necesitan en un momento determinado, pues porque son personas que han venido de fuera y necesitan reforzar el español, o personas mayores que necesitan sobre todo cerrar esa brecha tecnológica. Aquí se dan cursos para que los mayores tengan mejor conocimiento de todas las herramientas tecnológicas y digitales que en este momento pues vivimos en el día a día, y por tanto estamos reforzando aquí a través de coordenadas, como he visto, esa mejora de la brecha tecnológica y digital de los mayores, enseñándoles, pues por ejemplo, pues a manejar el WhatsApp, o a manejar nuevas aplicaciones, o a manejar medios tecnológicos. Bueno, pues hay que trabajar en esa dirección. La gente mayor, como ellos dicen, no son tontos, necesitan que les ayudemos y necesitan que les demos estas herramientas. Por lo tanto, yo estoy encantada de poder ofrecerlas como alcaldesa y volcarme en esta universidad como parte del corazón de la ciudad, porque se constituyó históricamente como parte esencial del Ayuntamiento de Valencia y tiene que seguir siendo así.